Bueno, hola a todos y todas. Volvemos aquí en directo un miércoles más desde la plataforma diseñocívico.com. Yo soy Domenico Di Siena, creador de esta plataforma, promotor de muchas iniciativas alrededor del diseño cívico y hoy realmente tenemos una sesión que es muy especial, no solamente por la invitada que tenemos, que ya aprovecho para saludar, Mariana. Hola Mariana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Domenic, por la invitación. Y gracias a todas las personas que nos siguen en directo y posteriormente que nos podrán ver en diferido. Vamos a conocer pronto mucho más sobre ti y es especial también porque es la última de la temporada. Entonces, Mariana, no te he contado antes, pero tú cierras Ah, mira. esta primera temporada, así que haremos una pausa y volveremos después del verano. Simplemente eso, también saludar a los que escucháis en diferido esta sesión, recordarles también que en la plataforma diseñocívico.com disponen de muchos contenidos en abierto, también una parte pro que es de pago y pronto tendremos además nuevas formaciones, talleres al que podéis participar. También quiero recordar que en la plataforma hay una mediateca completamente abierta, accesible, donde podéis encontrar no solamente las grabaciones de este podcast, sino también de otras presentaciones y de otros proyectos que tienen que ver con la innovación cívica, el diseño cívico y el urbanismo ciudadano. Entonces, terminamos la parte de promoción, empezamos ya con la sesión. Entonces, como les decía, hoy estamos con Mariana, que es especialista en innovación social y colaboradora de varias entidades, entre ellas el bien conocido Laboratorio de Aragón, Gobierno Abierto. Hola Mariana, queremos hablar de muchas cosas hoy. Y sé que tienes muchas ganas y mucho que contar. Y queremos primero conocerte, ¿no? Yo siempre sé que hay muchos jóvenes profesionales que nos siguen, que quieren, digamos, recorrer nuevos caminos innovadores en su profesión. Y entonces, para ello también me gusta conocer la persona invitada desde poco cómo empezó, incluso desde sus estudios y luego llegó a su práctica, ¿no? Entonces, te quiero preguntar qué estudiaste y de qué forma cambió tu visión de lo que a ti te importa y te apasiona al pasar de la universidad a la profesión. Bueno, una interesante pregunta, ¿no? Bueno, Súper. primero agradecerte, Domenico, la invitación y bueno, me reitero también en el agradecimiento de las personas que nos ven en directo y las que posteriormente nos van a escuchar en diferido, ¿no? Bueno, esa pregunta, me gusta mucho este tipo de preguntas personales porque yo siempre pienso que nosotros como personas somos también un poco el reflejo de lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Entonces, a tu pregunta en concreto, bueno, yo nací en Venezuela, ¿no? Y me formé en el ámbito de la sociología. Hace unos días me hicieron una entrevista parecida personal y comentaba que mi vocación primaria era estudiar Derecho, ¿no? Pero me gustaba la rama del Derecho Penal, pero cuando vi realmente todo lo que había que hacer en el Derecho Penal, me planteé como un conflicto ético en cuanto a la defensa de ciertas causas y ciertas personas, ¿no? Entonces me di cuenta que no, mi camino no estaba en el derecho, ¿no? Luego, cuando estaba ya finalizando mis estudios de bachillerato, escuché los fundamentos de la sociología, ¿no? Y me sentí Mm, súper identificada con la sociología, porque realmente creo que escogí la carrera adecuada, ¿no? O sea, el estudio de la sociedad, de las personas, cómo se desenvuelven, de las estructuras sociales y cómo realmente las personas, ¿no? La humanidad en este caso, el ser social que somos, cómo va de alguna manera fluctuando, evolucionando y cambiando, y las sociedades también son el reflejo de las personas, ¿no? Entonces, ese es, digamos, como mi primer marco de estudio, ¿no? Entonces, hay una identificación directamente con las personas sin llegar al punto de la innovación social. Ya la sociología te pone como disciplina justamente de alguna manera a cuestionarte ese yo, ¿no? Ese yo que también es arte y parte del proceso, ¿no? Y cómo a veces nos cuesta tanto estudiar objetivamente los hechos sociales porque las personas también formamos parte de esos hechos sociales. Entonces, de alguna manera sí que tiene mucho que ver y todo que ver con la innovación, que eso lo estudié posteriormente, ¿no? Para de alguna manera fortalecer ciertas competencias y ciertas habilidades, pero digamos que ese componente social siempre ha estado, digamos,
imbricado en mi forma de ser, porque además también desde pequeña de alguna manera desarrollaba muchas causas sociales, estaba muy implicada también todo lo que era la formación de adultos, ¿no? Personas con programas concretos que, por ejemplo, se formaban a través de la radio, y yo de alguna manera fortalecía ese elemento pedagógico, ¿no? Y también con causas de comunidades indígenas. Entonces, cuando tú tienes ya un mosaico, ¿no? Muy de alguna manera vinculado con lo que pasa en el territorio, de alguna manera también te empatizas con las personas y formas parte justamente de esos elementos que de alguna manera también van delimitando los territorios, pero también las personas, y van de alguna manera delimitando los contextos, las geografías, ¿no? Y por supuesto que también los gentilicios, ¿no? Ya cuando, en mi caso concreto, cuando viajas tanto por otros países con distintas formaciones, pues de alguna manera vas incorporando a tu manera de ser y también de hacer, ¿no? Ese elemento de mixtura, ¿no? Ese elemento híbrido que me parece tan interesante y tan importante en estos tiempos, que además estamos de alguna manera desarrollando, teniendo que dar respuesta a tantos desafíos, a tantos retos por delante, ¿no? Y esa mixtura también de alguna manera se compone con un elemento que suma y que aporta. Entonces eso también permite pensar en lo que suman las diferencias y no en lo que restan las diferencias, ¿no? Entonces digamos que ahí hay un componente social bastante importante, pero también un componente vivencial, ¿no? Que te permite ver justamente hacia dónde evoluciona la sociedad más allá del contexto globalizado en el que nos encontramos, ¿no? Vamos viendo algunos elementos comunes y otros diferentes en el ámbito de los distintos territorios. Y cuando mi pregunta es, cuando arrancaste, ¿no? En la parte más profesional y entonces descubres y realmente también te mueves para crear todo un mundo de innovación, qué es lo que has descubierto? ¿Qué es lo que te ha gustado? Y también de qué forma ha cambiado tu visión con respecto a cuando estabas en la universidad, ¿no? Que quizá mucha gente también se pregunta cómo cambia esa... Hombre, yo creo que para mí, yo tengo una frase que me gusta mucho utilizar, que es la importancia de bajar del escritorio al territorio, ¿no? A veces vemos cómo muchas personas de alguna manera diseñan leyes, planes estratégicos, sin contar con la ciudadanía, sin contar con las personas, ¿no? Entonces, ahí marca un punto de diferencia, un poco haciendo referencia a tu pregunta en ese sentido, ¿no? De cuál es la diferencia entre la universidad y el mundo real. Bueno, efectivamente, sí que es verdad que el ámbito de la universidad siempre se le ha, digamos, calificado como un mundo un poco endogámico, ¿no? O sea, ¿qué pasa dentro de los muros de la universidad y por qué existe tanto divorcio con lo que pasa fuera de las paredes de la universidad, ¿no? Entonces, claro, los que de Sí. alguna manera estamos imbuidos como entre dos mundos, ¿no? Aportamos desde nuestra visión más práctica de lo que pasa en la realidad y probablemente la trasladamos al ámbito académico, un poco lo que trata de hacer ahora la ciencia ciudadana, bueno, ahora no, digamos, la ciencia ciudadana ahora en el boom que está, pero no porque no existiera antes la ciencia ciudadana, sino porque incorpora un elemento que me parece importante y es incorporar a la ciudadanía en la creación de nuevo conocimiento científico, aunque yo pienso que es un proceso paulatino y progresivo, es un poco lo que tratamos de ver justamente ese cambio de la universidad al ámbito de la realidad, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Y efectivamente yo creo que los principales cambios tienen y deben pasar también por incorporar a la ciudadanía. Cuando hablamos justamente de ese prisma que llamamos la quíntuple hélice, ¿no? Partiendo de la tercera, de esa triple hélice en el que incorporaba sociedad civil, gobierno, pero todavía no estaba incorporada la ciudadanía, ¿no? Uno se pregunta por qué la ciudadanía todavía no está incorporada en esa triple hélice. Y ahora hablamos de la quíntuple hélice y ahora incorporamos a la sociedad civil, ¿no? Lo cual implica que efectivamente para que los procesos, aparte de la complejidad, tengan esa legitimidad, hay que incorporar a la ciudadanía. La innovación pone a la ciudadanía en el centro de los procesos y tiene que haber un elemento que fomente poco a poco esa cultura participativa de implicación, pero también y de identificación, y convertir a la ciudadanía en un elemento más de la política pública, que luego nos quejamos de por qué la ciudadanía no se identifica con la política pública, pero cuando hemos dado a la ciudadanía el protagonismo para que genere política pública, es decir, para que co-cree política pública, no simplemente el elemento instrumental de la participación formal, sino en la cotidianidad, es decir, los territorios se transforman, los municipios, las ciudades, los barrios, ¿no? Entonces es un elemento de impacto más de tipo local en el que me parece que es importantísimo incidir. Y sea cual sea la naturaleza de cada proceso, hay que llamar a la ciudadanía, hay que bajarse del escritorio, hay que preguntar a la ciudadanía
qué es lo que necesitan, cuáles son los problemas, trabajar, co-crear, es decir, porque la ciudadanía sabe exactamente cuáles son los problemas que hay y la importancia del elemento de la territorialidad, ¿no? Que me parece también un elemento muy trascendente, ¿no? Pero más allá del elemento instrumental, es fomentar una cultura participativa desde el ADN, pero donde la ciudadanía y el elemento de la innovación como herramienta se potencie mucho más allá del simple cambio, del simple mero trámite, ¿no? Porque eso de alguna manera también influye en todo lo que tiene que ver con las teorías del cambio, ¿no? Los que trabajamos también en metodología de futuro sabemos justamente esto. Entonces, ¿cómo hacemos para diseñar mejores sociedades del futuro también en el presente? O sea, o desde el mañana en el presente. Pues de alguna manera pasamos justamente por ese interlocutor, ¿no? Estamos continuamente lidiando con situaciones de incertidumbre, escenarios de cambio, de transición. Hay que aprender también a gestionar el fallo, el error, o sea, en los laboratorios. Esto de alguna manera es importante permitir, o sea, nos tenemos que permitir sentirnos seres sociales vulnerables, que podemos fallar, que podemos cometer un error, pero que podemos volverlo a intentar. Y eso es una premisa muy básica de la innovación, ¿no? Es decir, apuesta por el error y hay que aprender a gestionar el error y convertirlo en un aprendizaje. Entonces, todos esos elementos que tú preguntas es de alguna manera lo que vives en la realidad y de alguna manera lo que de alguna manera contrastas con los proyectos en los que puedes aplicar, ¿no? Entonces, siguiendo un poco tu pregunta de la línea formativa, una de las razones por las cuales estudio sociología aplicada es precisamente porque yo vengo del ámbito de la investigación social aplicada y me gusta mucho justamente la investigación en territorio, en campo. O sea, me gusta mucho hablar con las personas, es decir, buscar justamente esos insights directamente con la ciudadanía, ¿no? Y no solamente a través de las teorías, porque además las teorías tienen que ser el reflejo y la evolución de lo que pasa y de lo que acontece en la realidad. Entonces, claro, las líneas entre sociología y sociología aplicada e innovación están muy interconectadas, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera facilita también luego el trabajar para generar ecosistemas y en trabajar en red, que al final es un compendio de elementos en los cuales tú crees, pero en los cuales también puedes ver aplicado y ayudar también a que se faciliten otro tipo de procesos, ¿no? Y claro, realmente, por lo que tengo entendido, tú sí que es activando tu práctica desde la universidad. Entonces sería interesante que nos comentes ahora cómo es tu trabajo, ¿no? Desde que realmente tú estás aplicando toda esta dinámica del escritorio al territorio. Entonces cuéntanos un Sí, poco sí. cómo es tu práctica del escritorio al territorio. Bueno, a ver, yo estuve en un momento, en la universidad estuve en un momento dando clases como unos 7 años aproximadamente, ¿no? Y luego me cambié de la docencia, o sea, pasé de la docencia a la experimentación, ¿no? Porque pasé a coordinar el laboratorio que se llama Circular Society Labs, que es un laboratorio de economía circular que tiene la Universidad de Zaragoza. Entonces, claro, ahí confluyen una serie de profesionales que dirigen cada uno un área en concreto, ¿no? Pero de lo que se trata es justamente acercar justamente la economía, no solamente conceptos de la economía circular al ámbito académico, sino fuera de él, ¿no? Entonces, claro, desde la innovación, nosotros gestionamos toda una serie de procesos que van desde la infancia, adolescencia, personas que también están en el ámbito académico para acercar ciertos conceptos que tienen que ver justamente con ese cambio de la economía lineal, la economía circular, el impacto que está generando toda la economía circular dentro del ámbito del impacto del cambio climático, ¿no? Y todos esos elementos que más allá del concepto, los puedes vivir de otra manera cuando realmente los experimentas, ¿no? O sea, cuando generas procesos en los que las personas pueden vivir, ¿no? Digamos, cómo conviven justamente con esos materiales reciclables. Es decir, más allá del concepto es cómo tú puedes de alguna manera adquirir esos hábitos y fomentar esos hábitos que formen parte de tu cotidianidad y no solamente desde el ámbito de la teoría, ¿no? Y luego me parece importantísimo, bueno, que las universidades también formen parte de un elemento que tiene que ver con una red también de universidades por la innovación pública, Ah, porque evidentemente retomo un poco lo que dije anteriormente, ¿no? Las sinergias y las conexiones en mundos que aparentemente son como más endogámicos, a mí me parece un elemento muy potente, ¿no? Primero porque permite intercambiar buenas prácticas y segundo por el elemento de la apertura, ¿no? El mundo del conocimiento tiene que estar abierto, accesible a todas las personas que quieran acceder a ese conocimiento y además también tiene que haber un elemento de humildad en el sentido de compartir, ¿no? Estamos en esa época, en esa era de open source también, ¿no?
de compartir ese conocimiento, de co-crear, de crear conocimiento nuevo también entre profesionales de otras disciplinas, de las mismas disciplinas, pero también de otras disciplinas que estén en las universidades. Y creo que me parece importante mencionar que no en vano, de unos 5 años a esta parte, 5 o 6, un poco más, ha habido una proliferación de laboratorios de innovación ciudadana en las universidades españolas, ¿no? Cosa que hace 15 años era muy difícil poderlo ver, ¿no? Eso lo que significa es que efectivamente está poco a poco, de manera progresiva y paulatina también, cambiando un poco esa filosofía que tienen las universidades y poner a las personas, no solamente al estudiantado, al profesorado, ¿no? En primera persona y generar justamente procesos que permitan conectar con la realidad, ¿no? Entonces, esa es la manera también en la que el elemento del conocimiento científico desciende, y creo que es importante, ¿no? Que se nutra y se pueda retroalimentar también de otra diversidad de conocimiento. Entonces, digamos que el papel de los laboratorios dentro de la universidad está un poco en ese foco, ¿no? Que tú has preguntado anteriormente, que me parece importante también retomarlo, porque estamos en una sociedad también donde el ámbito académico también tiene que evolucionar y también tiene que ser reflejo de lo que ocurre fuera de los muros académicos. ¿Y nos podrías compartir algún ejemplo de algún proyecto o actividad que hacéis desde ese enfoque que estás Bueno, participando tu persona? nosotros hemos hecho hemos hecho algunos hackatones y hemos hecho también algunos ideatones, ¿no? De economía circular con personas ¿Qué, de la universidad. qué son los hackatones y los Ahora, bueno, que diatones? el hackatón, bueno, ahora explico, sí, sí. Bueno, el hackatón es como una herramienta muy ágil, disruptiva, ¿no? Que se utiliza para trabajar en concreto cuando tienes que plantear un reto y tienes que generar soluciones colectivas a ese reto, ¿no? Entonces, es una herramienta que, bueno, que se diseña justamente pensando en la rapidez y la agilidad que tú puedes generar soluciones a través de la inteligencia colectiva a una problemática, ¿no? Por ejemplo, durante el ámbito de la pandemia, en España se hicieron muchísimos hackatones, muchos también, bueno, en el laboratorio era un gobierno abierto, hubo una especie de hackatón que fue más laboratorio que hackatón, ¿no? Pero en Madrid, por ejemplo, hubo otro hackatón que se llamaba Vence al Virus. Entonces, todas las personas que se inscribían en el hackatón, de alguna manera trabajaban por mesas temáticas aportando soluciones para generar bueno, soluciones prácticas, ¿no? A las problemáticas que estaba generando la pandemia, ¿no? Y de allí salían muchos prototipos, por ejemplo, una app que pudiera, digamos, identificar, por ejemplo, cuántas personas contagiadas estaban en un radio de tantos kilómetros, por ejemplo, ¿no? O sea, como este ejemplo te puedo decir otros ejemplos, ¿no? Pero lo importante era la convocatoria en el ámbito virtual de personas que estaban de alguna manera colaborando y trabajando en equipo para generar soluciones a esos retos, ¿no? Y como este hackathon que te comento, también en Latam, en Latinoamérica, se abrió un hackathon gigantesco donde participaron muchísimas personas de muchos países latinoamericanos, y en Europa hubo un hackathon en el que tuve la fortuna de ser mentora también, donde participaron 15.000 personas de todos los países europeos para generar soluciones a problemáticas que estaba generando la COVID, ¿no? Y ¿Cómo proyectos se bastante junta, interesantes en cada uno de los países, ¿no? cómo se junta 15.000 personas? Bueno, Porque yo al claro, principio... no, no lo hemos comentado simplemente para aclarar, porque un hackathon, has comentado muy bien que es una Un hackathon, herramienta, pero sí, sí. para los que no lo conocen muy bien, en concreto es como una juntada, ¿no? Es una junta de muchas Sí, sí, personas bueno, que a sí, es una través de una juntada, metodología, exacto. Correcto, sí, sí. entonces Bueno, 15.000 yo personas, ¿cómo se juntan? al principio me hice la misma pregunta porque yo pensé realmente pensé que era imposible que pudiéramos trabajar 15.000 personas y me equivoqué. O sea, realmente la organización del hackathon estaba muy bien organizada. Los grupos, los mentores, o sea, yo era lo que se llama la figura de skill mentor, que es el mentor de habilidades, ¿no? Pero había mentores que eran especialistas en las áreas, porque había áreas de salud, áreas de educación, es decir, todas las áreas donde realmente estaba impactando la COVID a través también del uso también de elementos virtuales, ¿no? Y realmente la organización estuvo tan bien hecha que, bueno, cada equipo sabía con qué mentores tenía que trabajar, cuáles eran los plazos, y efectivamente el hackathon se pudo hacer en el tiempo reglamentario. Así que yo tengo que decir que hubo una organización tremendamente organizada, ¿eh? Sí, sí. Y ahí cómo funciona, que hay grupos de trabajo que trabajan sobre un tema, que se Sí, van de hay grupos, sí, claro, efectivamente. Hay grupos de trabajo, por ejemplo, grupos de trabajo que están alineados por el ámbito de la salud, otros por el ámbito de la educación. O sea, tomar en cuenta también que en el ámbito educativo, claro, al no haber clases presenciales, casi todo se pasa al ámbito de lo virtual, ¿no? Entonces, eso genera también otro tipo de impacto
en el ámbito de la educación y se trabajan muchas problemáticas como por ejemplo la brecha digital, uno de los grandes problemas que todavía seguimos teniendo en los territorios, que todavía no hemos solucionado, pero que en un momento de emergencia sanitaria como la pandemia se abre más esa brecha, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Es uno de los problemas a solucionar. ¿Cómo hacemos para que las personas que no tienen acceso a estas tecnologías, al Internet, puedan estar informadas, o sea, puedan de alguna manera estar en sus clases, puedan no perder justamente todo ese componente pedagógico, educativo, ¿no? Y ahí también comienzan a surgir otros grupos de voluntariado de los propios estudiantados de las universidades que se suman para de alguna manera facilitar a los chavales, a las personas más jovencitas, ¿verdad? Facilitar todo ese componente pedagógico para que vayan teniendo al día sus clases. Entonces, todo el elemento de solidaridad también que se arma en torno a una situación de emergencia, pero también todas las líneas temáticas que van saliendo, ¿no? Por ejemplo, la soledad de los mayores es otro de los temas que salió también en ese hackathon, que también se comenzó de alguna manera a ser muy presente durante la pandemia. No es un elemento nuevo, no es un elemento que tuviéramos que no hubiera salido antes, pero probablemente es un elemento que no hemos sabido atender, que es diferente, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, bueno, ya teníamos algunas brechas, pero probablemente durante la pandemia se abrieron más estas brechas y probablemente es una llamada de atención para decir, hay que atender esta situación porque en nuestros países europeos hay una pirámide demográfica invertida, con lo cual las personas mayores son más que las personas jóvenes, ¿no? Y más en un componente de emergencia sanitaria, bueno, de qué manera está impactando esta COVID justamente el elemento de la soledad, al poco acompañamiento, o sea, todas las iniciativas que surgen a raíz de eso, ¿no? Creación de dispositivos para poderte comunicar, llamadas telefónicas de personas del ámbito de la psicología para acompañar a esas personas mayores, es decir, se conectan, ¿no? Muchos elementos que tienen que ver, sí, con la innovación y la creatividad, porque claro, yo siempre digo que en los escenarios de resiliencia, de necesidad y de emergencia, el ser humano se vuelve mucho más creativo, más resolutivo, ¿no? Entonces, pero también hay un elemento de solidaridad y cómo las personas se aglutinan y se prestan para ayudarse unas a otras. Entonces, eso tiene un componente muy potente y muy importante para avanzar como sociedad, ¿no? No solamente ante una situación coyuntural, ¿no? Y una pregunta, entonces, ¿cómo? Yo creo que una pregunta que está cada vez más presente sobre el laboratorio es ¿qué relación tienen estas dinámicas también como muy aceleradas, ¿no? Muy intensa de experimentación y de propuestas rápidas? ¿Cómo conecta esto con transformaciones más profundas en el territorio, ¿no? Que son cosas que seguramente estáis un poco viendo. No sé si quieres comentar algo Sí, sobre. sí, yo creo que un poco lo que tú comentas, aparte de lo que es la propia dinámicas ágiles, que bueno, que lo pudiéramos ver desde el punto de vista de las metodologías, ¿no? Es realmente cómo trasciende esas propuestas de inteligencia colectiva, ¿no? Que es la gran pregunta a resolver, ¿no? Siempre las personas que participan en un laboratorio siempre preguntan, ¿y después de esto qué? ¿Y quién va a Sí, materializar esto? ¿No? Y eso es un elemento súper clave. O sea, sí, es verdad que tiene que haber un compromiso, ¿verdad? Por parte de las personas que más allá de las metodologías puedan de alguna manera materializar, implementar todo el ejercicio de inteligencia colectiva, porque si no corremos el riesgo de que solamente se quede en el proceso, ¿no? Entonces, el proceso puede ser muy fructífero en cuanto a cantidad de ideas, a soluciones que realmente van a responder a las necesidades o las problemáticas detectadas en un territorio, pero se necesita ese elemento de implementación para que realmente estemos hablando de innovación. Si no, estamos hablando de un proceso de ideación, estamos hablando de otro proceso, pero no estamos hablando de innovación. Entonces, ese elemento que tú acabas de mencionar es muy importante porque sí tiene que haber un compromiso final, bien sea por parte de las personas, bien sea por parte de las entidades, bien sea por parte de los colectivos, o sea, dependiendo un poco también de la naturaleza de los procesos, hay que asumir un compromiso precisamente para que el elemento de este tipo de metodología, aparte de ser disruptivas y que realmente, pues de alguna manera sí que incorpore y aglutine y articule mucha parte del tejido social, tejido empresarial o cualquier tipo de tejido que tenga una finalidad aplicada, ¿no? Porque si no, pasa lo que acabo de decir, si no solamente nos quedamos en el proceso y realmente no nos interesa quedarnos en el proceso. Nos interesa tener una coherencia que de alguna manera permita conectar la metodología con la acción. O sea, con la acción es y decir, bueno, implementamos eso y cómo ha transformado el territorio. Es un poco lo que tú estás diciendo. Transformas a las personas,
pero también las personas transforman el territorio, en qué medida y de qué manera, ¿no? Entonces son elementos que Y, son como están muy enlazados, ¿no? Muy conectados. pero instituciones tan complejas como la universidad o la administración pública, ¿cómo alcanzan eso? ¿Cómo lo ves? ¿Es complicado? ¿Hay muchos frenos, muchas inercias? ¿O no? Hombre, ¿O hay mucho? esa pregunta, eso es una pregunta clave, ¿no? Eh, Vamos a ver, yo pienso que el ámbito de la administración pública, así también como el ámbito de la universidad, ¿no? Y bueno, y voy a decirlo, voy a contestarlo como también cualquier tipo de organización, para ponerle un poco más amplio el concepto, ¿no? Depende un poco también del tipo de modelo con el que trabajen, ¿no? O sea, hay administraciones públicas, no voy a decir que son todas, porque probablemente habrán algunas que sean más disruptivas, que se presten un poco más a experimentar, a hackearse, o sea, a abrirse, ¿no? Pero sí es verdad que hay parte de administración pública también que es muy endogámica, muy conservadora, sobre todo jerárquica y vertical, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes una estructura jerárquica y vertical, muy poco te prestas justamente a abrir la estructura y mucho menos te prestas justamente a utilizar ciertos elementos disruptivos, porque además también de alguna manera eso genera transformación y cambio, ¿no? Cualquier metodología que se pueda utilizar de alguna manera sirve justamente para luego poderla contar desde el principio del antes y el después, ¿no? Yo siempre pregunto esto y comento esto, bueno, habrá que hacer un ejercicio también de introspección, a ver hasta qué punto estamos dispuestos a cambiar. No todas las personas están dispuestas a cambiar, o sea, no es la entidad, no es la institución pública. La institución pública, las administraciones públicas y las organizaciones están conformadas por personas. La institución cambiará si las personas cambian. Si las personas no cambian, la institución se mantendrá, ¿no? Entonces el ejercicio es con las personas, ¿no? Ni siquiera por las personas, con las personas. Entonces, claro, hay ciertas personas que pues están en su zona de confort y les funciona perfectamente sus modelos tradicionales y conservadores, ¿no? Es un poco la línea que tú estás preguntando. Entonces, los procesos disruptivos puede ser que sean atendidos, pero en otros casos puede ser que no. Entonces no existe como un elemento, una respuesta única en este sentido de poder decir, bueno, siempre se pueden llevar a cabo este elemento para que luego se pueda convertir en una política pública si estamos hablando de administración pública, o podemos incorporar algunos elementos a nivel de currículo pedagógico si estamos hablando de universidad. En la universidad también necesitamos permear una estructura jerárquica que hay en el sumo, que son las personas que toman las decisiones sobre qué currículo se puede incorporar, qué asignatura se puede incorporar, qué elementos se puede incorporar y qué no, ¿no? Voy a contar una anécdota muy rápida de esto, ¿no? En la Universidad de Zaragoza, que es de 1542, hace muy pocos años se incorpora a través de una catedrática de arquitectura la primera electiva, ni siquiera asignatura obligatoria, electiva, ¿no? Sobre la perspectiva de género en el ámbito de la arquitectura, cuando ya se supone que tenemos un largo camino recorrido en el ámbito de las políticas de igualdad, ¿no? Pero solamente para aprobar esa electiva, que ya podría ser troncal, podría ser un elemento obligatorio también para incorporar esa perspectiva de género a todos los ámbitos de las ciencias duras, no solamente de las sociales, ¿no? Bueno, se ve como un hito tremendamente histórico, porque lo que le habrá costado a esa profesora llegar, o sea, poder permear esa estructura de los catedráticos, que además casi en su mayoría son hombres, pues eso te da un poco la respuesta a tu pregunta, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es difícil según qué estructuras y también con la larga data de tradición que puedan tener, el permear ciertas estructuras si no existe la voluntad de permear y si no existe la voluntad o la necesidad de ver un cambio, porque a la larga hay otras maneras de hacer las cosas, ¿no? La innovación, cuando incorporas un modelo de innovación a una organización, de lo que se trata es justamente que las personas aprendan otras maneras de hacer las cosas, ¿no? No se trata de obligar ni de imponer, sino se trata de construir. Entonces, el paradigma colaborativo es muy importante en la medida en que realmente creamos en ese paradigma, porque ese es otro de los elementos que escuchamos muy hoy en día, ¿no? Pero bueno, el elemento colaborativo, hay personas que tienen la colaboración en el ADN, otras no tanto, ¿no? Entonces, eso de alguna manera también sí que termina condicionando un poco el desarrollo en los distintos escenarios en los que uno se va moviendo, ¿no? Y las tradiciones que son endogámicas cuesta mucho cambiarlas, ¿no? Porque sobre todo en el ámbito del conocimiento, siempre se habla de la élite del conocimiento. Entonces, ¿hasta qué punto la ciudadanía puede llegar a convivir con la élite del conocimiento? En el ámbito de las administraciones públicas y cualquier otro tipo de administración,
también habrá una necesidad también de cambiar, porque además los tiempos de alguna manera te obligan a que tú puedas dar respuesta a los retos y desafíos, probablemente de otra manera, probablemente teniendo equipos multidisciplinarios de manera transversal, incorporando otras áreas de conocimiento que te permitan enriquecer, incorporando otras misturas, otros gentilicios y abriendo el conocimiento al mundo para que de alguna manera también eso pueda revertir en un feedback, ¿no? Pero vuelvo al elemento inicial, tiene que haber también una voluntad de cambio para que eso ocurra y facilitar los cambios, ¿no? No siempre se facilitan los cambios, todo lo contrario, a veces nos convertimos en barrera para esos cambios y eso también es importante también analizarlo porque forma parte también del modelo de sociedad que estamos de alguna manera fomentando o el modelo de participación o el modelo de innovación, es decir, todos los modelos que pudiéramos conversar, ¿no? Estaba pensando que sería muy interesante si nos puedes compartir un poco el recorrido de un proyecto, ¿no? Que tú a lo mejor has estado, estás implicada, ¿no? Es muy interesante entender cómo nace un proyecto, cómo se desarrolla, cómo termina. Puedes usar un ejemplo si quieres, pero es muy interesante conocer un poco este recorrido de un proyecto. Bueno, yo voy a comentar el último proyecto en el que estoy trabajando en este momento, que es Cocina Lab, que por eso venía así como ataviada con A ver si se ve la muy bien. Sí, chaquetilla, se ve un poco. se ve un poco, ¿no? Con el Sí. delantal, bueno, voy a comentar, ¿no? Bueno, Cocina Lab es un proyecto que surge en el laboratorio de Aragón Gobierno Abierto en concreto, ¿no? Y bueno, ya retomando un poco lo que tú comentabas de la administración pública, me parece un proyecto potente en cuanto dos direcciones generales, que son la Dirección General de Innovación y ámbito de la agricultura, ¿no? Y la innovación y la producción agroalimentaria, y el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, que depende de la Dirección General de lo que tiene que ver con la participación, innovación, área de gobierno abierto, ¿verdad? Se ponen de acuerdo para crear una iniciativa que además parte también de una iniciativa propia de la industria agroalimentaria de Aragón, ¿no? Este tipo de industrias que son tan inmensas, tan gigantescas, también corren el riesgo de ser rescoldos endogámicos, ¿no? Es decir, bueno, cada quien tiene su propia parcela, ¿no? Y sí que me parece bastante innovador que se pongan de acuerdo dos direcciones generales para crear una iniciativa que permita fortalecer el ecosistema del círculo agroalimentario de Aragón, que es una de las principales ideas por las cuales surge Cocina Lab. O sea, Cocina Lab surge, el objetivo de Cocina Lab es fortalecer el ecosistema de la industria agroalimentaria de Aragón. Entonces, claro, cuando pensamos en ecosistema, bueno, pensamos en grandes productores, pequeños productores, todas las empresas que forman parte de la industria agroalimentaria, bueno, que es un ecosistema inmenso, ¿no? Pero probablemente tiene una debilidad y es que no todo el mundo tiene la facilidad de trabajar, como he dicho anteriormente, colaborativamente. Falta que de repente el gran productor se conecte con el pequeño productor, ¿no? O sea, falta fortalecer esos lazos para generar mejores sinergias, mejores colaboraciones, o sea, caminar juntos, es decir, todos esos elementos que a veces en las grandes industrias no es tan fácil ver, ¿no? Entonces, Cocina Lab surge primeramente de este objetivo y en torno a ello se sugiere la incorporación en la aplicación de un modelo de innovación ciudadana que se llama el hexágono de innovación pública o lo que conocemos como el modelo HIP. El modelo HIP surge de una petición, ¿no? y que se presenta justamente en la cumbre de jefes de Estado en Andorra en el año 2020. Y el modelo HIP lo construye Raúl Oliván, quien es el director actual del área de participación ciudadana, innovación y gobierno abierto, ¿no? Y este modelo justamente surge, pues, primeramente de una revisión de más de 105 metodologías, que además maneja todo lo que es la agencia Nesta y otras metodologías más disruptivas para, de alguna manera, trabajar justamente ese ámbito de trabajar en red y sobre todo trabajar conectados cooperativamente y colaborativamente. Entonces, el modelo HIP se fundamenta básicamente en 6 vectores que voy a explicar muy rápidamente. El vector open, que es abrir, es decir, cómo abrimos las organizaciones, cómo de alguna manera ponemos al servicio de las personas nuestros datos, nuestras informaciones, pero también cómo nos abrimos a que otras organizaciones y otras entidades de alguna manera permeen lo que nosotros hacemos en nuestra organización y trabajar colaborativamente, ¿no? Luego tenemos el vector trans, que es la importancia de la transdisciplinaridad. Creo que estamos en un momento muy importante donde tiene un mayor valor las áreas de conocimiento compartidas, o sea, compartidas con distintos estamentos, ¿no? Es decir, hace 15 años era impensable
poder estar en un laboratorio de innovación con personas de 15 áreas, de 10 o de 15 áreas de conocimiento diferente. Ahora eso tiene otro tipo de valor porque aporta justamente la diferencia, ¿no? Y luego el mezclar conocimiento pues permite enriquecer también un proyecto, ¿no? Como puede ser Cocina Lab, como puede ser cualquier otro. Luego tenemos el vector FAST, que es la agilidad, ¿no? Metodologías ágiles para ser muchísimo más productivos, para ahorrar tiempo, pero también para poner el foco en lo que verdaderamente importa, porque vivimos en la sociedad de lo urgente, de lo inmediato, o sea, todo tiene que ser para allá, si puede ser para ayer mejor, ¿no? Pero tampoco tenemos que perder de vista el foco, o sea, hay que pasar del cronómetro a la brújula, de la rapidez y la agilidad a la brújula, poner el foco en lo que verdaderamente importa para que el trabajo de lo que hacemos tenga un sentido y un significado. Luego tenemos el vector proto, la importancia del prototipado, ¿no? Cuando nosotros realmente trabajamos dentro de nuestras organizaciones, bien sea en cualquier rama que sea, siempre tenemos una idea de lo que queremos mejorar, de lo que queremos cambiar, ¿no? Pero cuando prototipamos, aterrizamos esa idea, ¿no? Tratamos de visualizarla y para eso creamos también escenarios posibles para que esa idea se pueda implementar, ¿no? Y para eso se utilizan ciertas metodologías, como puede ser el visual thinking, el design thinking, ¿no? El prototipado Lego también, que se utiliza muchísimo para, de alguna manera, dar forma física, tangible a esa idea, ¿no? Por ejemplo, si queremos crear un portal web o un foro o una aplicación móvil, estamos prototipando probablemente un producto de una idea anterior de lo que estamos trabajando, ¿no? Bueno, ese es el prototipo. Luego tenemos el vector co, que es el vector de la colaboración, la importancia de la colaboración en una era sobre todo post-pandémica, donde nos hemos dado cuenta que realmente cuando tú vas solo, bueno, puedes llegar más rápido, pero cuando vas acompañado, llega más lejos, ¿no? Y yo creo que eso es una de las grandes frases y de las grandes enseñanzas que nos ha dejado la pandemia, el poder de lo colectivo, y creo que aunque veamos escenarios todavía de respaldo individual, creo que es importante recuperar ese sentido de lo colectivo para poder realmente generar mejores soluciones que den respuestas efectivas y eficaces a las problemáticas que tenemos. Y luego el sexto vector, que es el vector tech, la importancia de lo digital. Bueno, evidentemente creo que esto no es un secreto para nadie, vivimos en una vorágine digital absoluta, no solamente desde la pandemia, sino que ya estamos conviviendo con elementos de metaverso, inteligencia artificial, big data, ¿no? Todos esos elementos, de cómo lo digital de alguna manera también permite probablemente agilizar ciertos procesos, pero también facilitar la conexión entre personas. Entonces, el elemento de la persona, y aquí voy a lanzar un poco con lo cívico, ¿no? La tecnología cívica tiene que ser aquella tecnología que pueda dar una respuesta realmente a las necesidades y las problemáticas de las personas, o sea, de la ciudadanía. No es el valor de la tecnología per se, sino lo que realmente tiene la capacidad de responder. Entonces, justamente esa tecnología basada en lo que necesitan las personas, o lo que también llamamos tecnología humanitaria, tiene un valor fundamental, ¿no? Entonces, basado en estos 6 vectores, ¿no? Hemos hecho una analogía con la cocina, ¿no? Porque la cocina tiene un elemento muy importante para, de alguna manera, la co-creación colectiva, ¿no? La cocina, ante todo, es un espacio de encuentro. Casi todas las personas se cuentan casi toda su vida en la cocina. No en el salón ni en la sala, sino en la cocina, ¿no? Entonces la cocina tiene ese poder, esa magia que te permite como que invitar a las personas para que puedan hablar, ¿no? Entonces, primero genera un espacio de encuentro, luego facilita la convivencia. Entonces, desde Cocina Lab también utilizamos justamente esa fase experiencial para que las personas que forman parte de los talleres de Cocina Lab, que son personas que forman parte del ecosistema del círculo agroalimentario, experimenten con una receta. Cada taller tiene una receta que está alineada con cada uno de los vectores del modelo HIP, pero tiene una filosofía, y es crear un espacio distendido y de confianza en el marco de la elaboración de la receta, y también de alguna manera potenciar los roles que tienen las personas. Es decir, hay una persona que corta los alimentos, otra persona que orienta, otra persona que está pendiente. Es decir, los roles que cada quien de alguna manera cumplen dentro de su vida cotidiana, también los vemos reflejados cuando hacemos una receta, cuando hacemos una elaboración colectiva, ¿no? Y ese ambiente distendido que permite conversar. Oye, yo no te conocía, ¿qué línea llevas tú? Pues yo llevo esta línea, ¿no? De alguna manera también facilita, por una parte, el conocimiento de poner en valor los alimentos de la industria agroalimentaria, porque por cada uno de los talleres se pone en valor alimentos que son propios del territorio aragonés, y esto es una experiencia que de luego se puede extrapolar y replicar a cualquier otro territorio, ¿no? Y que ellos puedan vivir justamente la experiencia de la cocina, que es muy distendida, muy pedagógica, pero también muy sinérgica y conectora. Entonces, desde el punto de vista del modelo GIL, lo que nos interesa es generar redes de colaboración
redes de conexión, establecer sinergias y alianzas para que las personas aprendan a trabajar juntas independientemente de las líneas distintas de conocimiento en las que tienen. Entonces, uno de los elementos que nos hemos planteado en Cocina Lab es bajar la etiqueta de los cargos de las personas que participan. Es decir, a nosotros no nos interesa si usted es director, directora, ¿no? Nos interesan las personas, ¿no? Entonces aquí vamos a compartir y aprender como personas y vamos a experimentar un modelo de innovación como personas, ¿no? Y las personas son las que luego pueden trascender a su ámbito, pues, elementos de cambio, de transformación, ¿no? Entonces, ese elemento de la receta permite justamente vivir esa parte experiencial, ¿no? que he comentado. Y luego hay otra parte del taller que es la parte de co-creación, ¿no? En la parte de co-creación ya se trabajan temáticas que para el círculo agroalimentario son importantes y trabajamos con distintas metodologías que van desde el visual thinking, hemos hecho un escape room, o sea, hemos hecho muchísimas metodologías que son disruptivas, pero que tienen un objetivo. Nunca perdemos el objetivo y es que al final no solamente lo que sale de las, o sea, lo que se genera en inteligencia colectiva del proceso, se pueda generar líneas que ellos luego puedan generar y aplicar dentro de sus contextos, ¿no? Entonces esos procesos de co-creación se van de alguna manera argumentando y se van recopilando todas las propuestas que salen de cada uno de los talleres, ¿no? En enero de este año hicimos la primera presentación del primer ciclo de Cocina Lab y se presentaron todas las aportaciones de cada uno de los talleres con las transformaciones que ha generado en el ecosistema, es decir, colaboraciones potentes que se han presentado que antes no se habían, ni siquiera se habían planteado, ¿no? Diseño de programas formativos, por ejemplo, que implementan la formación no solamente de los alimentos, de los alimentos de Aragón, alimentos nobles, sino de la importancia de cómo generan ámbito de salud, ¿no? Y ahí conectamos justamente con la Agenda 2030. Casi todos los talleres están alineados con objetivos de desarrollo sostenible. Objetivo de desarrollo número 12, que tiene que ver con la alimentación y el consumo responsable. ODS número 3, que tiene que ver con la salud, porque estamos hablando de alimentos sostenibles, ¿no? Y de alguna manera esto cómo impacta en la salud, ¿no? De manera del bienestar de las personas, pero también tiene otros ODS que tienen que ver con el ODS número 9, que tiene que ver cómo implementamos herramientas de innovación para poner a las personas en el centro de los procesos y que sean ellas quienes digan cuáles son las estrategias de lo que hay que mejorar dentro de la industria y cómo se pueden conectar mejor las personas, cómo pueden aprender a trabajar juntas y qué tipo de espacios se pueden crear para que las personas vayan intercambiando ideas y la industria de alguna manera se vea fortalecida y eso de alguna manera repercute positivamente no solo en los índices de producción, sino también de consumo y de promoción de los alimentos, ¿no? Con lo cual allí, en este sentido, el modelo de innovación lo que busca justamente hackear, ¿no? Esa estructura impermeable que tenía en un primer momento y la convierte en una estructura permeable, también porque las personas tienen la voluntad de cambiar. Bueno, queremos aprender otro tipo de herramientas, otro tipo de elementos para poder trabajar de manera colectiva y aprender a trabajar con entidades, con productores, con otros interlocutores que forman parte del propio círculo, pero ni siquiera lo conocemos o quizás no le hemos dado la importancia que tiene, ¿no? Entonces, digamos que este proyecto cuenta un poco esto para que sea un poco cómo comienza un proyecto desde una idea, ¿no? Cómo se va desarrollando a través de los talleres y luego cómo realmente se va traduciendo en acciones, o sea, pasa de la metodología, de la idea a la metodología y de la metodología a la acción. Y la acción es lo que permite verificar realmente cómo una industria como la agroalimentaria se va transformando dentro de su estructura más dura, ¿no? Y permite la apertura, permite justamente el intercambio con otras áreas de conocimiento, permite también compartir el elemento de lo digital, permite también prototipar soluciones que de alguna manera van a afectar a distintos departamentos de manera positiva y depende también el elemento de implicar justamente a la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, yo cuento esto un poco porque esto ha sido como la primera fase del ciclo de Cocina Lab, que ojalá pudiéramos, bueno, dependiendo un poco también de lo que pase ahora a nivel también político, ¿no? Poder de alguna manera diversificar el proyecto con otro tipo de actores, ¿no? O sea, abrir un poco el proyecto más hacia probablemente el campo de la ciencia ciudadana, ¿no? Para medir qué impacto tiene el proyecto en otro tipo de perfiles, ¿no? Y que además es un proyecto que está abierto a la ciudadanía. No es un proyecto concretamente, no es un proyecto endogámico, sino que la metodología de alguna manera también puede ser utilizada por otras personas, por otras entidades y por otras organizaciones. Entonces, bueno, yo cuento este proyecto porque es un proyecto que a mí me ha supuesto muchas satisfacciones desde el punto de vista de la innovación, pero también desde el punto de vista
de alguna manera diversificar un poco, ¿no? O sea, las herramientas con otro tipo de alianzas, con otro tipo de aliados también, y de alguna manera permite avanzar un poco, ¿no? En la medida en que las personas de alguna manera estén dispuestas a generar transformación, eso va a generar justamente un cambio y de alguna manera también se permite de alguna manera también vislumbrar otro tipo de escenario y como una iniciativa que surge justamente de la colaboración puede tener justamente ahora un reconocimiento probablemente mayor, ¿no? Nosotros ahora quedamos de finalistas en los premios de la Fundación Novago como premio de creatividad, mejor premio de creatividad e innovación, ¿no? Nominados con otros premios también de entidades de renombre y bueno, es una satisfacción también, ¿no? Poner primero la innovación dentro de una hoja de ruta pública que nos parece muy importante y segundo siempre el elemento, por supuesto, de la convergencia, de la colaboración y de la cooperación como ejes fundamentales no solo de la innovación, sino de la transformación y el cambio. Vamos, es que el tiempo, la verdad que va rápido. Una pregunta que yo siempre hago a todas las personas invitadas es, ¿cómo describirías tú el diseño cívico? ¿Qué es para ti el diseño cívico? Esa es una buena pregunta. Bueno, yo creo que es difícil tener un solo concepto, ¿eh? Porque ya he Sí, comentado como muchas cosas en esta charla que hemos tenido tan fructífera, ¿no? Pero yo creo que el diseño cívico es ese tipo de diseño que se centra en las personas, ¿no? Pero también que se centra en la inteligencia colectiva y también se centra justamente en lo abierto, ¿no? En lo abierto en el sentido de que te permite de alguna manera llegar a otras fronteras y de alguna manera, pero siempre poniendo a la persona en el centro de los procesos. Entonces yo creo que hay un elemento bastante significativo en cuanto a muchos tipos de conceptos que pudiéramos tener sobre lo que es el diseño, ¿no? Porque claro, pues pudiéramos hablar de diseño tecnológico, pero también qué diferencia podemos ver entre el diseño, las tecnologías cívicas y el diseño cívico, ¿no? Al final, el interlocutor es el mismo, ¿no? O sea, es la persona la que debe estar y la que debe estar en el centro de los procesos, ¿no? Entonces me parece importantísimo que el diseño cívico, tal como yo lo entiendo, justamente es ese diseño que se centra en las personas, que de alguna manera fomenta todo lo que es el ámbito colaborativo a través de la inteligencia colectiva y genera justamente todo un marco de actuación que permite generar transformación y cambio. Eso es lo que para mí sería el diseño cívico, o muy bien, muy lo que es bien. el diseño cívico. Vamos recopilando diferentes versiones y antes de cerrar con un poco preguntarte qué es lo que te apasiona, etcétera, quería comentarte, preguntarte en relación un poco a los proyectos que has comentado, que nos has contado también en relación a la cocina cívica, si puedes cerrar Sí. con un poco una reflexión sobre qué es lo que recibe la universidad. Es decir, que yo creo que ha sido muy interesante pensar en cómo abrimos la universidad, cómo abrimos las instituciones públicas, cómo conectamos con la ciudadanía. Has hablado de las quíntuple hélices, etcétera. Pero que quizás sería interesante también por alguien como tú que está dentro de la universidad, aunque está abriendo todo el rato, Sí. pensar en cómo esto también sirve al revés, ¿no? Es decir, que no solamente de la universidad hacia afuera, sino qué es lo que recibe la universidad de todo esto. Sí, o sea, el feedback que recibe, ¿no? Sí, el Sí. valor que cuando tú Re- organizas todos estos laboratorios, todos estos talleres, cómo esto vuelve cómo está de vuelta en la universidad, ¿no? Si hay alguna reflexión que tienes sobre esto, cómo llega luego de retorno. Sí, no, yo creo que el principal retorno que tiene, bueno, tanto la universidad como la administración pública, como cualquier rescoldo que sea un poco más endogámico, ¿no? Es justamente la necesidad de apertura. Pero lo que tú dices, no solamente es la apertura de dentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro, ¿no? O sea, el proceso retroalimenta tanto al ámbito de la universidad como al ámbito de las administraciones públicas, porque le permite dar la clave de lo que ocurre en la realidad, ¿no? Entonces, mientras estamos en un rescoldo endogámico, nosotros creemos que tenemos las claves, ¿no? Y lo que hacemos es contrastar las Mm, claves con ese feedback que viene de fuera, que es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, ya. ese híbrido que se constituye entre lo de adentro y lo de afuera es realmente el key de la cuestión, o sea, el key del proceso, ¿no? Ese key pro quo que realmente se da justamente
dentro de esa dinámica participativa y por ende también de innovación, ¿no? Porque también hay según qué sectores que eh, pues la innovación no se tenía como una herramienta tan importante, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, se ha ido incorporando también ese elemento de, bueno, de poder poner a las personas en el centro de los procesos, pero ser protagonista de los procesos, que es diferente también. Entonces, claro, la ciudadanía comienza a ser un altavoz, ¿no? Cada vez más, y ciudadanía independientemente del rol que ocupe, rol estudiante, ¿no? Rol profesional, o sea, todos los roles que nosotros podemos ocupar, pero es un altavoz de lo que ocurre en la realidad, ¿no? Y en la sociedad. Y es el llamado a decir, oye, universidad, aquí está pasando algo que nosotros no estamos tomando en cuenta dentro de la universidad. Oye, administración, aquí está pasando algo que no se está recogiendo en esta política pública, ¿no? Entonces, son los altavoces ciudadanos y el laboratorio en este caso. La importancia de los laboratorios es que democratiza el poder. Entonces, un elemento muy importante, porque devuelve a la ciudadanía, bien sea estudiantado, ciudadanía de a pie, ciudadanía en empresa, el poder que debe tener, ¿no? Y de alguna manera el protagonismo. Entonces, ese protagonismo colectivo que debe tener la ciudadanía permite justamente abrir esos elementos que democratiza el poder en el sentido de que no solamente se permite concentrar el poder en quienes no están en el poder, ¿no? Que es decir, el centro de conocimiento, la administración pública, que son los que toman decisiones, ¿no? Sino que la ciudadanía se incorpora como un elemento más de coprotagonismo, de coparticipación, de co-creación, ¿no? De coparticipación, y son elementos que son importantes porque también forma parte justamente de cómo democratizamos el ejercicio del poder, ¿no? Y cómo hacemos para distribuir ese poder de manera probablemente más equitativa, paulatinamente, con la ciudadanía de a pie. Entonces son elementos que Sí, mientras están ahí hay como una retroalimentación en lo que tú estás diciendo, de dentro hacia afuera, pero también de afuera hacia adentro. desde ese centro. Y nada, pues llegamos al final y vamos a conocer un poco más qué le apasiona a Mariana, ¿no? Qué cosas qué lees y más allá también de la parte más profesional, si quieres compartir, no Ah, bueno, sí, sé, ser. cosas ya más personales. Sí, Ya, bueno, mira, a ver, yo soy realmente lo que más, hay dos cosas que me gustan muchísimo, que es la música y el deporte. Son las cosas que más me muy bien. gustan, ¿no? Porque bueno, de pequeña estudié música también, y bueno, comencé estudiando flauta dulce, luego estudié cuatro, que es un instrumento venezolano de cuatro cuerdas, luego estudié guitarra, ¿no? Entonces, claro, sí es verdad que compaginaba un poco los estudios con la música, porque es un elemento, además compongo también canciones y un elemento que emocionalmente conecta mucho con la gente, ¿no? Ahora trato de Qué bien, desarrollar ahora algún proyecto que incorpore la música como una herramienta de transformación y de cambio, ¿no? Entonces estoy ahora un sí, poco en qué eso, bueno, hilvanando alguna cosa sobre eso, ¿no? Sí, sí. Y el buenísimo, deporte también me gusta mucho, o sea, realmente el que más me gusta es el baloncesto, pero me gustan muchos deportes también, ¿no? qué bueno, qué bueno. Pues nada, pues ya son las 8. El tiempo ha No, sido ahí como súper. puntuales, ¿no? Qué Sí, sí, bueno. sí. Y nada, muchas gracias. Pues de verdad, como hemos conseguido tener este momento, sé que hemos tenido incluso que cambiar fechas, así que te agradezco mucho la disponibilidad. Y nada, No, seguimos gracias a ti por la invitación. compartiendo. Y nada, un saludo, nos vemos en la plataforma y en nuevas conexiones. Y a todos los oyentes, nos vemos después del verano con la nueva temporada. Un Muchas placer gracias. y que disfrutéis mucho todo el verano y muchísimas gracias por acompañarnos.